La semana pasada se dio a conocer una investigación de la Universidad Barrios de Pie, obviamente a través de militantes que están allí y equipo técnico de investigación, ¿no? Y que dio cuenta de el impacto tan preocupante que tiene la inflación en la alimentación de las familias más pobres, incluso en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de la ciudad. eh, Obviamente el producto bruto es el más alto y uno dice, bueno, los indicadores sociales están más alejados que en otras zonas como puede ser el Gran Buenos Aires o otros suburbios de grandes ciudades del país, pero también hay mucho drama social y por el contrario no se condice tanto con la riqueza que hay en el distrito. Es decir, los números en porcentaje son muy altos para lo que es el volumen de PBI por cápita que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires, lo cual muestra una gran desigualdad por un lado y a la vez una deuda social enorme que tiene las autoridades del gobierno de la ciudad, que encima son del mismo signo hace tanto tiempo, por no poder resolver esto con mayores recursos que en otros distritos, ¿no? Un informe, como decíamos, de la Universidad Popular de Barrios de Pie determinó que el 54,6% de los niños y adolescentes de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires tienen malnutrición. Y si lo ampliamos a quienes tienen entre 6 y 10, una etapa absolutamente formativa y donde más tienen que crecer intelectualmente y físicamente, es el 60%, el 61%. Así que es más grave todavía en ese porcentaje. Más de la Pero mitad. repetimos lo otro, 54,6, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes que sufren entonces malnutrición en los barrios populares. Siempre, bueno, se habla, ¿no? Porque están los comedores, pero está claro que lo que falta un poco son también políticas públicas y de asistencia y de algo que permita que los comedores sean siempre una solución transitoria a la falta de alimento y poder rápidamente tener las condiciones para generar un trabajo, para poder, no sé, obtener algún recurso que esté permita complementar de las ayudas sociales, porque las ayudas sociales han quedado tan atrás por la inflación que bueno, es en ese sentido dramático. No sé, me avisás si querés, Martín, cuando podemos ya conectar para poder profundizar un poco sobre este tema. Creemos interesante hablar digamos, puntualmente del informe y por ahí poder hacer una serie de preguntas sobre el análisis que esto tiene. Y para eso vamos a saludar a Carolina Somoza, quien es politóloga, integrante de Somos Barrio de Pie, digamos, donde se halla esta Universidad Popular Barrios de Pie. Carolina, buen día, bienvenida aquí a Radio Ensamble. Soy Mateo Lascano, estoy con Facundo Solaga. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Cómo muchas va? gracias por atendernos en esta mañana del feriado. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir estos datos que nos parecen, como vos contabas, muy graves, sobre todo en la ciudad más rica del mundo, ¿no? Claro, ¿cómo impacta eso? Me parece que lo primero que quisiera, digamos, destacar es esto. Sucede en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, que por el contrario fue aumentando su presupuesto y su recaudación y no le ha podido dar una solución a esto que, digamos, a ver, si bien no es fácil paliar el hambre, es como lo primario. Uno dice, por ahí hay cuestiones de infraestructura o de algunas deficiencias que son más complejas de abordar y que no se puede decir, bueno, en 15 años que lo solucionen. Pero esto paulatinamente, tender hacia esto, tendría que ser como la prioridad número uno y un objetivo cumplible desde el punto de vista de la urgencia, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros venimos haciendo este estudio ya hace 10 años, pero bueno, retomamos ahora después de la pandemia, hubo un corte de 3 años que no pudimos hacer el estudio. Así que bueno, la verdad es que veníamos con poca expectativa con los datos, digamos. Lo que vimos es que después de la pandemia hubo un boom muy grande de malnutrición, sobre todo en las niñeces, que es muy grave, ¿no? Esto tiene que ver mucho con cómo se vivió la pandemia, la falta de asistencia de los comedores, a los merenderos, por parte, al menos del gobierno de la ciudad, que además en medio de la pandemia nos cortaron recursos para los merenderos, así que muchas familias lo único que hacían era consumir comida de los comedores y ahí se recortó. Así que bueno, vemos un poco las consecuencias de ese corte que hubo en pandemia y bueno, ahora que claramente se continúa con la apertura de los colegios, la presencialidad, que bueno, vemos también que las viandas escolares, se les puede decir viandas, ¿no? Son muy precarias, con muy bajo nivel de calidad de alimento, digamos. Pero bueno, la realidad es que vemos con muy malos ojos los datos, que incluso dieron mucho más dato que lo nacional. Uno pensaría quizás Claro.
bueno, es una ciudad muy rica, quizás le pone más plata al tema de las políticas alimentarias, pero la realidad es que no. A nivel nacional, un índice de malnutrición del 48 y acá dice 54, o sea, es mucho más alto, digamos. 1 de cada 2 pibes tiene malnutrición. Es impresionante. Ahora, la malnutrición impacta en el crecimiento, ¿no? En la parte formativa, ya sea cognitiva, física, en distintos aspectos de quienes están justamente en la edad en la que más necesitan. A ver, es tradición de cualquiera de nosotros que no haya estado por ahí en una familia, el hecho de no necesitas tomar la leche para crecer, comer el postre, todo eso, y le falta a, como decimos, 1 de cada 2 pibes y pibas de los barrios populares. Sí, totalmente. Bueno, impacta, pero no solamente impacta en un presente, digo que en esto es lo que hacemos mucho énfasis también. O sea, los pibes hoy en día no tienen comida, bueno, ponele que con un nivel de políticas sociales que vos hacés como gobierno lográs paliar el corto plazo. Claro. El problema es el largo plazo, esos pibes que cuando sean más grandes tengan problemas de atención, tengan problemas para aprender. También impacta incluso en la adultez cuando uno va teniendo su trabajo y quizás esas cosas terminan limitando también las posibilidades de uno. Entonces entendemos que es un problema sanitario también. Porque bueno, muchas de las enfermedades que van a vivir, o esos niños que ya no están viviendo, van a impactar en el sistema de la salud pública, básicamente, ¿no? Porque además son pibes que viven en la pobreza, ¿no? Que en muy pocos casos tienen obra social y terminan yendo a los hospitales públicos. Así que bueno, también es un tema totalmente de salud pública urgente. ¿El estudio de campo dónde se hizo? ¿Todos los barrios populares ahí de nuestra ciudad de Buenos Aires? Se hizo en 10 barrios populares, se hizo en Fraga, en Bajo Sildañez, Soldati, Lugano, Piedra Buena, Oculta, Barracas, eh, y básicamente incluyó el trabajo de más de 70 promotores y promotoras. Además se formaron antes para hacer el percentilado, porque bueno, es quizás algo muy técnico, muchas de las compañías son enfermeras, pero bueno, nada, esto, se formaron y fueron ahí a los comedores y merenderos a hacerle el medido de talla y peso a los niños y niñas, y hacer estas encuestas a las familias. Ujú. Que nada, fue un trabajo arduo, tanto el aprendizaje de los promotores y las promotoras como el mismo hacer, ¿no? Porque muchas veces los padres nos miraban con confianza, como diciendo, bueno, no sé si quiero que hagan esto, pero bueno, al final cuando les contábamos todo el trabajo que hacemos y todo lo que tiene que ver con los datos, al final incluso mismo ellos nos terminaron ayudando a difundir entre los padres y madres de los barrios, Claro. para que vengan a empezar y medir a sus chicos. Que bueno, obviamente este estudio les hicimos llegar también porque es importante que lo tengan. Claramente hay claramente hay un déficit primero del gobierno de la ciudad en cuanto a políticas públicas, y segundo, digo, el informe del año 2019, si se paró en la pandemia, ¿qué refleja a este año? O sea, si es todo un aumento progresivo que no se vio en 2020 o 2021. Exacto. En el 2019 nos había dado algo así como el 45% de malnutrición, lo cual es 11 puntos abajo, digamos, Sí. ¿no? En Ujú. 3 años pasamos de tener aproximadamente 1 de cada 2 pibes con malnutrición a tener Claro. 1 de cada 2 pibes con malnutrición. Y si vemos cómo sigue la cosa, es posible que esto empeore, digamos, ¿no? Ujú. Claro, ahora en cuanto a la calidad de los alimentos también fue importante este punto que obviamente esto habrán tenido que ver con la parte de la encuesta, ¿no? Como mencionaba recién, no tanto con la de talla y el peso. El poco acceso a lo que son productos como el huevo, ¿no? Que tienen tantos nutrientes, la fruta, las verduras y hasta los lácteos, que uno, recién mencionaba yo recién el caso de la leche, lo piensa como una dieta básica de un niño o niña de esa edad, y sin embargo solamente el 20% llega. ¿Cómo lo suplen? No sé si ustedes pudieron obtener justamente la otra parte, ¿no? Decir, bueno, si no consumen esto que consumen. Pero entiendo que serán todos productos industrializados y de cierto modo que son fundamentalmente los más baratos, pero que no son sin duda los mejores, los que mejor nutren, ¿no? Sí, o sea, lo que vemos mucho es un cambio de alimentación hacia, obviamente, comidas baratas, harina, trigo, polenta, e incluso vemos también, incluso dentro de los lácteos, hay como lácteos de buena calidad y de Claro. mala calidad, Ujú. y dentro de los que están de mala calidad hay muchas familias que compran leches de segundas, terceras marcas que no son leche, es agua más que leche. Claro. Entonces por ahí viene la mano también, ¿no? Incluso tiene que ver con cómo son las viandas escolares. O sea, a los pibes les dan un juguete de queso y paleta,
Digo, esto no es una alimentación de calidad, digamos, no Sí. es una calidad Ya nutritiva. Ni arranca de ahí el problema también. Sí, totalmente. O sea, hay muchos pibes, sobre todo en la zona sur de la ciudad, que bueno, siempre puntualizamos esto, donde más malnutrición incluso dentro de la ciudad hay, en la zona sur, que incluso ascienden las cifras de la ciudad total, digamos, en la zona sur hay un 60% de malnutrición, que esto no lo agregamos en el estudio porque no queríamos puntualizar, pero bueno, obviamente la zona sur es la que termina más ubicada. Y bueno, la calidad de alimentos es muy mala, además, bueno, consumen los cortes de carne, ahí un poco mostrábamos que lo que más consumen son cortes con grasa, de baja calidad alimentaria, que bueno, tiene que ver también con los cortes más baratos, los cortes que son más fáciles de conseguir. Claro. El tema de las comidas diarias que también afecta al tema de los padres, porque si un padre, a veces un padre prefiere que su hijo coma y él no comer y darle el plato de comida o darle el tupper de que trajeron del comedor o mismo traer 2 o 3 viandas del tupper del comedor como para tener almuerzo y cena y bueno, ya está, digo, eso también se elaboró en el informe. Sí, totalmente. Más allá de que lo vimos en pandemia, digo, las familias venían con el tupper familiar a buscar las viandas. Sí, se vio muy claramente, ¿no? O sea, ahí un poco los números reflejaban, ¿no? El 35% de los adultos dejaron de consumir al menos una comida en el día. Uh-huh. Y bueno, obviamente una cantidad menor, digamos, sigue siendo grande igual la cantidad de niños y niñas que también dejaron de consumir alguna comida en el día. Pero lo más llamativo es esto, ¿no? De que 1 de cada 3 pibes tuvieron que resignar alguna comida del día para básicamente no consumirla, ¿no? Claro. O sea, esto es muy grave. Sí, justamente esto, un poco lo que charlábamos en la presentación cuando la hicimos en la legislatura, digo, fue un médico que también estuvo coordinando el estudio, que es Marcos Caviglia, que bueno, justamente nos retrataba esta situación, ¿no? En general los padres prefieren tomarse unos mates mientras los pibes comen, básicamente para que ellos coman, y esto hubo un cambio radical en los términos, ¿no? De que incluso los pibes tuvieron que dejar de comer. Claro. Qué tema, porque recuerdo, saliendo un poco del asunto, hay una anécdota famosa de Diego Maradona, ¿no? En la que contaba que justamente eso de su mamá, que se iba a dormir. Sí. Siempre tenía dolor de panza y en realidad después descubrió que no tenía dolor de panza, sino que era porque no alcanzaba. Y digo, 60 años después, lamentablemente sigue pasando. Un poco vinculando con esto último que mencionaba, la inseguridad alimentaria, ¿no? Como se dice normalmente y que ustedes lo registran en el informe. Esto de que por ahí hoy tengas alimento, pero no sabes hasta cuándo te dura, lo cual obliga hasta por instinto de conservación, y creo que hasta, no sé, hasta los animales lo hacen, de guardar, racionar, quiero decir, para la próxima, para que dure un poco más, ¿no? Y eso también termina generando esta inseguridad, porque por ahí vos en la estadística relevás que consumen esto, pero lo consumen en porciones menores. Y también eso es importante, la cantidad en la que se come. Otro asunto en el cual entiendo que va todo de la mano, pero en el cual también se observa un déficit y muy alto, ¿no? 90%. Sí, totalmente. Incluso hay miedo en las familias de no poder comer en términos de no poder comprar la comida, ¿no? Claro, Esto de 9 de cada 10 familias tienen miedo de llegar con los recursos para comprar la comida. Esto es gravísimo, ¿no? Vivís con una incertidumbre de no saber si vas a poder llevar el plato de comida a tu casa, que es tremenda, digo, ¿no? Algo que debería ser tan básico, algo tan, digo, es un derecho comer, ¿no? No es que Uh-huh. estamos hablando de, no sé, ir de vacaciones o algo que está más privilegiado. Estamos hablando de comer, un plato de comida arriba de la mesa. Y es muy grave esta situación, ¿no? Porque además suma pero más preocupaciones, una familia que ya debe tener un montón de preocupaciones. Y sí, obviamente, los platos de comida tiene que ver un poco con lo que vos contabas antes, que pasaba en la pandemia en los comedores, esto de que venían a buscar el tupper para la familia entera, y bueno, recordamos para tal comida y tal día, ¿no? Sí, es muy grave la situación que observamos. La verdad es que, nada, exigimos pronta atención a esta situación porque, nada, estamos hablando del futuro de este país. Ahora, No, pregúntame. informe, no, porque quiero salir un poco del informe y pensar en cómo actuar ante esto, bueno, como militantes sociales o quienes tengan responsabilidades políticas, ¿no? Políticas no, de margen de acción, diría. Ustedes presentaron el informe, decías, varias veces anteriormente,
¿Y qué pasó después de eso? ¿Hubo alguna convocatoria de parte del área de desarrollo humano y hábitat de la ciudad? Por ahí no ustedes, pero sí con esos datos han parado de tomar alguna política pública. ¿Qué antecedentes hubo las otras veces? Entiendo que ahora fue muy reciente como para que haya algún llamado o algo, pero ¿qué esperan de esto de parte del gobierno de la ciudad primero? Y después voy a seguir preguntándote por otros organismos. No, en realidad no tuvimos mucha respuesta. Igualmente nosotros estamos en diálogo con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, básicamente por comedores y senderos, ¿no? Es por eso con quien terminamos yendo a hablar por el tema de los bolsones, de la mercadería que bajan. Pero la realidad es que más que eso, digamos, no nos han invitado a discutir, ¿no? Nosotros obviamente queremos que se abra una puerta de diálogo, porque esta situación es muy grave, digo, y hay un montón de pibes que comen en los comedores. Entonces, algo tan básico como de lo que se ocupa el mismo ministerio, es importante ir a discutirlo. Y obviamente que el presupuesto, que los recursos vayan también a las políticas alimentarias, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, en los colegios tenemos la mayoría de los buffets o comedores incluso son o sea, están básicamente convencionados con las mismas 5 o 6 empresas que siguen bajando alimentos de nula calidad, y solamente, por ejemplo, 4 escuelas tienen las cooperativas que se ocupan de la alimentación de los chicos, y que obviamente la calidad alimentaria en esas 4 escuelas cambió un montón. Es terrible ver la diferencia entre la comida de un colegio que está convencionado con una empresa grande que las manejan las cooperadoras. Claro. En algún momento se planeó hacer el mismo informe, pero en la provincia de Buenos Aires, porque yo, o si se está realizando, si hay algún informe para ver, digo, porque si esto pasa en Capital, que es una población más chica, mucho más concentrada, si me está diciendo que de 10 barrios, no me imagino 10 barrios de la provincia de Buenos Aires. Sí, se hizo en la provincia, o sea, este estudio está hecho a nivel nacional, se hizo en 22 provincias. Pero bueno, la realidad es que como la provincia de Buenos Aires es tan grande, cuesta más la sistematización de datos. Claro. Nosotros no tenemos los programas, digamos, grandes que se sistematizan enseguida, digamos, lo hacemos nosotros un poco a pulmón, en el Excel, digamos, un poco para graficar también cómo nos manejamos, porque bueno, es muy precario también lo que tenemos. La realidad es que se hizo en toda la provincia de Buenos Aires, estamos esperando a que larguen los datos, pero bueno, la realidad es que vemos que también va a ir en aumento, ¿no? La malnutrición, o sea, sumado a la inflación que hubo, a la pandemia, digo, yo hago un punto de inflexión muy grande en la pandemia, sí. Una crisis alimentaria muy grande ahí. Sí. Y claro, parte de un tiempo en el cual se dispararon los precios y prácticamente no hubo ingreso a muchos sectores dependientes de las changas, todo lo que es el sector informal, ¿no? De que vivía al día. Y lógicamente por 3 meses por lo menos, y si después hacemos como una parte de pandemia más light, también duró como un año, pero donde tampoco estuvo normalizada la situación, la verdad que sí. Quiero hablar de la acción de la legislatura. Sé que hay una compañera suya, digamos, Laura Velasco, legisladora, que obviamente representa, digamos, a lo que sería la organización dentro de la legislatura, y estuvo en la presentación del informe, y entiendo que estará también en el día a día del asunto. ¿Qué se puede hacer ahí al respecto? La legislatura está dominada por el oficialismo, pero ¿hay algún proyecto de ley o hay alguna iniciativa, al menos desde la presentación del proyecto, para que pueda empujarse y mostrar de alguna forma la inacción del gobierno de la ciudad? Sí, totalmente. Ahí, bueno, con nuestra compañera Laura hemos presentado varios proyectos que van tanto desde lo económico como hasta la política alimentaria. Por un lado, obviamente, se presentó un pedido de informes de ley para que obviamente se amplíe el presupuesto en políticas alimentarias, porque bueno, vemos que es primero lo fundamental, ¿no? En el corto plazo, poder poner más plata y poder comprar alimentos de mayor calidad, por un lado. Luego, obviamente, que se pueda fomentar dentro de este circuito, un poco como te contaba, en los colegios, las mismas 5 o 6 empresas que están conveniadas, bueno, poder democratizarlo un poco más, ¿no? E incluso poder absorber en parte como parte de la economía popular, que incluso de la que trabajan un montón de estas familias en los barrios populares, que bueno, muchas veces incluso desde ese pequeño lugar vienen discutiendo incluso hasta la soberanía alimentaria, la ley del mercado, digo, cosas tan puntuales e importantes que puedan también ser incluidos. Bueno, obviamente una ley de promotores y promotoras que en la ciudad hoy en día están reconocidos como tales, digo, reconocidos tanto en su labor diaria como en cuanto a un salario, digamos. Y bueno, obviamente esto pueda ser reconocido también, ¿no? Porque bueno, lo que hicimos ahora es a pulmón, pero entendemos que tiene que ser
reconocido, digo, las promotoras de salud, como así las promotoras de los merenderos y los comedores que están en el día a día con todas esas familias. Bueno, por otro lado, acá en la ciudad, por ejemplo, no adhirió a la ley de etiquetado frontal, que nos parece tan importante también. Una ley de soberanía alimentaria que fomente huertas urbanas, donde los chicos además puedan comer de ese mismo que cultiven. Digo, hay un montón de cosas para hacer, pero bueno, la realidad es que estamos muy paralizados en la legislatura, así que bueno, esperamos este año poder un poco cambiar eso, ¿no? Porque no nos permiten discutir muchas cosas, o las comisiones muchas veces ni siquiera funcionan, entendiendo que hay un montón de cosas para trabajar. Claro. La última, contar un poco sobre Somos, cómo funcionan y su presencia, si querés, en la parte de los barrios populares o en general de la organización, para poder conocer un poco también las actividades que hacen. Bueno, nosotros somos una organización social y política, que bueno, ahí tenemos representación en la legislatura y también en el Congreso Nacional con Natalia Souto. Bueno, básicamente lo que hacemos es, los mismos compañeros de los barrios, básicamente acercan las políticas estatales, que muchas veces el Estado mismo no llega a los vecinos y vecinas, y bueno, desde ahí intentamos un poco cambiar la realidad de la ciudad, y bueno, ahí digo, de la ciudad puntualmente porque es acá donde soy coordinadora, pero bueno, la realidad es que vivimos hace 20 años con una política diaria que se profundiza, las medidas en que hay más crisis económica, lo vemos muy, muy patente, y bueno, en ese sentido obviamente entendemos que construir un proyecto que básicamente en quienes más piense sea en los más relegados, que en estos casos son, bueno, los vecinos y vecinas de los barrios más humildes. Bien, bueno, a seguir entonces de cerca esa acción. Caro, te vamos a agradecer la generosidad de atendernos acá en hoy feriado y bueno, poder tomarte el tiempo para desagregar este informe. ¿Es público? Digamos, ¿se puede ver? ¿Cómo se puede? Más allá que creo que tocamos todos los ítems, pero por ahí para verlo en más detalle, profundidad. ¿cómo se puede ver? Bueno, lo tenemos colgado en nuestro Instagram, en un link de Docs, justamente para entrar al público, obviamente. Y bueno, nada, gracias por darnos el espacio para difundir este estudio, que además que nos costó un montón, es súper importante poder hablar de esto. Claro. Y bueno, nada, me quedo invitada también para verlos y seguir con las demás entrevistas. Dale, bueno, un beso grande y muchas gracias por participar en el programa, así que sigas bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Carolina Somoza, politóloga, integrante de Somos Barrio de Pie, aquí entonces participando en el programa de hoy en el análisis de lo que es este informe, ¿no? Sí. Sobre la malnutrición en la ciudad de Buenos Aires.